Imagina que abres los ojos cada mañana y lo primero que ves no es un techo, sino el vacío. Cientos de metros de aire puro entre tú y el suelo. Ahora imagina que esa no es una pesadilla, sino tu dirección postal. En algún lugar del planeta, hay seres humanos que han elegido construir su hogar exactamente donde la Tierra termina y el abismo comienza. No por desesperación, sino porque ese borde, ese límite imposible, es el único lugar donde sienten que pertenecen. Hoy en El Confín, vamos a entrar en las 17 casas más peligrosas del mundo. Lugares donde la gravedad no es una ley abstracta, sino una amenaza viva. Donde las paredes tiemblan con cada tormenta. Donde el camino a la puerta puede costarte la vida. Y donde vivir es, cada día, un acto de valentía absoluta. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. La casa del río Drina, Bosnia y Herzegovina. Río Drina, Bajina Bašta. Hay una pequeña roca en medio del río Drina, en el corazón de Bosnia y Herzegovina. No mide más de lo que necesitas para aparcar un par de coches. Y sobre ella, desde 1968, se levanta una casa de madera que ha sido destruida y reconstruida al menos 7 veces. No es un error, es una declaración de principios. El río Drina no es manso. Sus aguas bajan del macizo dinárico cargadas de energía cinética, capaces de arrastrar troncos enteros como si fueran fósforos. Cuando crecen las lluvias, el nivel puede subir varios metros en pocas horas. La pequeña roca queda sumergida. La casa, expuesta a una fuerza que ninguna estructura de madera debería resistir. Y sin embargo, siempre vuelve. El original fue construida por un grupo de jóvenes del pueblo que buscaban un rincón donde bañarse y descansar lejos de las orillas concurridas. Nadie pensó que duraría más de una temporada, pero algo en ese absurdo empeño caló hondo en la comunidad. Cada vez que el río se la llevaba, los vecinos volvían a levantarla. La misma roca, el mismo diseño humilde, la misma obstinación. Lo que hace a esta estructura singularmente ingeniosa es su diseño anti-inundación. 2 de sus paredes laterales pueden abrirse completamente como las puertas de un granero, permitiendo que el agua pase a través de la casa en lugar de golpear de frente. Reducir la resistencia para sobrevivir, rendirse para ganar. Una filosofía de vida codificada en madera y bisagras. Para llegar debes nadar o remar por agua fría que contrae los vasos sanguíneos de inmediato. Tu cuerpo sube la temperatura cardíaca antes de que tus pies toquen el suelo de madera húmeda. La casa del río Drina se ha convertido en uno de los símbolos fotográficos más reconocibles de los Balcanes. Ha aparecido en campañas turísticas internacionales, en libros de fotografía y en medios de todo el mundo, sin que nadie la haya registrado, protegido oficialmente ni invertido un solo euro en su infraestructura. Su fama es completamente orgánica, nacida del asombro colectivo ante la terquedad humana. Cerrada entre 2 orillas y cargada de historia silenciosa, la casa del Drina nos recuerda que a veces el hogar no se elige por seguridad, sino por amor. Pero lo que viene a continuación está tallado directamente en la roca viva y cambiará lo que entiendes por habitar un lugar. Candovan Otel Cave, Turquía. Capadocia. Uchizar. En el corazón de Capadocia, donde la lava del volcán Erciyes cubrió la llanura hace millones de años y luego el viento y el agua la esculpieron en columnas fantasmales, los seres humanos descubrieron que la roca podía ser un hogar. No construyeron sobre ella, entraron dentro. Candovan es una de esas colonias rupestres que crecieron verticalmente dentro de los conos de ignimbrita, la roca volcánica porosa formada por cenizas compactadas. Cada habitación tardaba aproximadamente 10 meses en excavarse a mano, generación tras generación durante siglos. El resultado es una arquitectura negativa. No añades material, lo retiras, no construyes paredes, las labras. El problema estructural es profundo. Cada cavidad excavada transforma una columna sólida en una carcasa hueca que debe soportar todo el peso de la roca superior. En la distribución tradicional, el piso inferior albergaba a los animales,
el intermedio a la familia y el superior servía como despensa. La carga mayor recaía siempre en la zona más excavada y, por tanto, más frágil. Los pasillos de acceso tienen pendientes de entre 60 y 70 grados. En invierno se cubren de hielo negro casi invisible. Un paso en falso no solo puede romper una pierna, sino que puede desencadenar una caída en cadena a través de niveles construidos sobre vacíos. La familia Guben, que habitó estas cavernas durante 3 generaciones a lo largo del siglo XX, describía las noches de verano como las más opresivas. Techos bajos, calor atrapado en la roca, sin ventilación cruzada. Los espacios curvos sin líneas rectas creaban desorientación espacial. Muchos miembros de la familia desarrollaron lo que los médicos locales llamaban claustrofobia crónica de alta altitud, un estado de ansiedad sostenida que desaparecía solo al salir al exterior. Las chimeneas de ventilación de Khandovan, perforadas verticalmente a través de la roca, funcionaban como sistemas de tiro natural. Pero esto tenía un lado oscuro. Si el fuego comenzaba en los niveles inferiores, el calor y el humo eran aspirados hacia arriba con violencia, convirtiendo a las personas de los niveles superiores en las primeras víctimas, antes incluso de que las llamas llegaran a ellos. Las raíces de Khandovan están talladas en el tiempo, pero hay lugares en este planeta donde el peligro no está en la roca que te rodea, sino en la roca que hay bajo tus pies, moviéndose silenciosamente hacia el abismo. Urinan, Dhankar Village, India, Valle de Spiti, Himachal Pradesh, a 3.894 metros. Hay lugares en la Tierra donde la hostilidad no es un accidente climático. Es la condición permanente. Dhankar es uno de ellos. Situado en la confluencia de los ríos Spiti y Pin, en el Himalaya indio, a 3.894 metros de altitud. Este pueblo y su monasterio de más de 1000 años de antigüedad están construidos sobre algo que ningún ingeniero moderno aprobaría: pilares de sedimento glacial y arcilla porosa, materiales tan sueltos que, según los geólogos locales, podrían desmenuzarse con las manos. No hay cimientos de hormigón, no hay armaduras de acero, solo gravedad y fe. Las vigas de madera que sostienen los pisos superiores llevan décadas en estado de deterioro activo. Algunos de esos voladizos se proyectan sobre un abismo de 300 metros, y dentro de esas paredes en descomposición se conservan frescos budistas de un valor incalculable, pintados hace siglos por artistas cuyos nombres no conocemos. El valle de Spiti está atravesado por una falla tectónica activa. La densidad de oxígeno a esta altitud es un 40% inferior a la del nivel del mar. El cuerpo humano responde aumentando la frecuencia cardíaca y produciendo glóbulos rojos en exceso. Durante 6 meses al año, las 2 únicas carreteras de acceso quedan bloqueadas por la nieve. Los 12.000 habitantes del valle quedan completamente aislados, dependiendo de los suministros acumulados durante el verano. El lama Tsewang Rinzin, monje que ha vivido en el monasterio de Dhankar durante más de 40 años, describió en una entrevista concedida a un equipo de documentalistas en 2019 lo que significa invierno allí. El silencio es tan absoluto que puedes escuchar el hielo dentro de tus propias articulaciones. El mundo desaparece. Solo quedan las oraciones y el viento. El río Spiti fluye gris y turbio durante el verano, cargado de polvo de roca procedente de glaciares en retroceso. Esa suspensión de partículas actúa como una sierra mecánica natural, erosionando continuamente la base de los acantilados sobre los que se asienta el pueblo. No hay forma de detenerlo, solo de esperar. El filo entre la supervivencia y la caída en Dhankar es más delgado que cualquier muro de barro. Pero en el siguiente destino, ese filo tiene nombre, escalones y una historia que lleva más de 1000 años desafiando a la física. Mosteiro de Phugtul, India, Valle de Sanskar, Jammu y Cachemira. Para llegar al monasterio de Phugtal, debes aceptar un trato. El trato es este: caminarás durante 2 días por senderos que bordean precipicios, o cruzarás el río Tsarablinti congelado en invierno, un camino de hielo que puede ceder bajo tus pies sin previo aviso. No hay carretera, no hay helicóptero disponible. Tu cuerpo es el único vehículo permitido.
Phuktal se aferra a una cueva de caliza en el valle de Zanskar, a más de 3.800 metros de altitud, en una de las regiones más remotas y accidentadas del planeta. El monasterio creció orgánicamente alrededor y dentro de esa caverna, como si la roca lo hubiera absorbido con el tiempo. Las paredes son de barro y madera. No hay hormigón, no hay acero, solo la roca desgastada que actúa como base y la fe de los monjes que llevan generaciones renovando lo que el frío destruye cada invierno. El río Tsarap corre rápido en verano, royendo la base del acantilado con paciencia geológica. En invierno se congela y forma el Chadar, el camino de hielo que durante siglos fue la única conexión del valle con el mundo exterior. Los monjes llevan suministros caminando sobre ese hielo translúcido, sabiendo que bajo sus pies hay agua negra y profunda. Todos los alimentos, medicamentos y materiales de construcción llegan a lomos de mulos o en las espaldas de los propios monjes. Cuando el tiempo cierra, los suministros se cortan. No hay alternativa. Hay que esperar. El monje Tenzin Wangchuk, entrevistado por el periodista viajero Harish Kapadia en su libro sobre el Zanskar, explicó: aquí aprendes que necesitas muy poco. El frío te enseña lo que es esencial, y el camino de hielo te enseña que la vida es siempre provisional. Phuktal fue fundado aproximadamente en el siglo XII y alberga una biblioteca con manuscritos en tibetano que los académicos aún no han catalogado completamente. En algunas de esas cuevas laterales viven ermitaños que pasan meses en meditación solitaria, sin contacto alguno con el exterior. El monasterio más remoto de la India custodia, literalmente, textos que el mundo académico todavía no ha leído. Desde las cuevas de Zanskar hasta los acantilados del País Vasco, el siguiente destino combina la devoción religiosa con una escalera de 241 peldaños que termina frente al mar abierto. San Juan de Gaztelugatxe, España, Costa Vasca, Bermeo, Vizcaya. Hay una isla en la costa vasca que parece diseñada para mantenerte fuera. Un peñasco calizo de roca oscura, rodeado por el Cantábrico en todos sus estados de ánimo, unido al continente por un único puente de piedra de 2 arcos que las marejadas cubren durante las tormentas de invierno. Para llegar a la pequeña ermita que corona su cima, debes subir 231 escalones en zigzag tallados directamente en la roca húmeda. Y sin embargo, la gente lleva más de 1000 años yendo. Gaztelugatxe, Castillo Rocoso, en euskera, alberga una ermita dedicada a San Juan Bautista, documentada desde el siglo X. Pero la roca fue habitada mucho antes. Las capas de sedimento en los acantilados adyacentes revelan estratos formados hace unos 60 millones de años en el fondo de un océano antiguo. Caminar por esa costa es, sin saberlo, caminar sobre el tiempo comprimido. El acceso está limitado a unas 3,000 personas por día mediante entradas electrónicas, una medida implementada para proteger las fundaciones del puente, sometidas a la erosión constante de las olas y al impacto de millones de pasos anuales. En época de tormentas, cuando las olas alcanzan la base del peñasco, las vibraciones se transmiten a través de la roca y las personas dentro de la ermita pueden sentirlas directamente bajo los pies. Antes de cada temporada de pesca, los marineros de Bermeo tienen la costumbre de rodear la isla con sus embarcaciones para pedir protección. Es un rito que se repite desde generaciones, una conversación silenciosa entre los hombres del mar y el santo del peñasco. Quien llega a la ermita puede tocar el campano 3 veces para pedir suerte. El sonido del bronce rebota entre las paredes de piedra y se lanza al viento. Gaztelugatxe fue elegida como locación para la serie de televisión Juego de Tronos, donde aparece como Roca Dragón, la fortaleza ancestral de la casa Targaryen. En los años siguientes a su aparición en pantalla, el número de visitantes se multiplicó hasta el punto de que las autoridades vascas tuvieron que implementar un sistema de reservas para evitar daños irreversibles en la estructura. Una ermita del siglo X, salvada de la masificación turística gracias a un dragón de ficción. Después de la devoción del Cantábrico, nos adentramos en el corazón de Capadocia y la geometría imposible del templo que flota sobre el vacío sin tocar el suelo. Templo Xuancong-Si, templo suspendido. China, Monte Hengshan, provincia de Shanxi. Si existiera una puntuación de audacia en la historia de la arquitectura,
El Xuancong-Si, el templo suspendido, probablemente ocuparía los primeros puestos del planeta. Construido hace más de 500 años, durante la dinastía Wei del Norte, se aferra a la cara del acantilado en el monte Hengshan, como si desafiara el veredicto de la física con la serenidad de quien lleva milenios haciéndolo. El secreto no está en los pilares de madera que ves desde abajo, proyectándose hacia el vacío bajo las galerías. Esos pilares son, en gran medida, decorativos, diseñados para dar al observador una sensación de apoyo y reducir las vibraciones laterales. La carga real es soportada por 27 vigas de madera de pino chino, incrustadas entre 2 y 3 metros dentro de la roca, actuando como voladizos. El peso del templo entero cuelga de esas vigas, como un estante anclado a una pared. Los ingenieros de la época resolvieron el problema del centro de masa, colocando las estatuas más pesadas en los nichos más profundos de la roca, empujando el punto de equilibrio hacia el interior de la montaña, hacia el núcleo geológico estable. Una solución que no fue teorizada en los manuales de ingeniería occidental hasta siglos después. El desfiladero estrecho en que se aloja el templo permite la entrada de luz solar directa solo entre 2 y 3 horas diarias. Esto reduce las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, lo que a su vez limita la expansión y contracción de la madera milenaria. El clima local fue parte del diseño. El monje taoísta Liaoran Mingchi fue quien supervisó la construcción original, según los registros de la época. Se dice que pasó 17 años estudiando el acantilado antes de clavar la primera viga. Su criterio principal no era la comodidad ni la visibilidad, era que el templo debía sobrevivir 1000 años. Cuando los visitantes atraviesan los corredores del templo, el crujido del suelo de madera bajo sus pies no es el sonido del deterioro, es deformación elástica bajo carga dinámica. La madera respondiendo matemáticamente a cada paso. El templo siente el peso y responde. Lleva 1500 años haciéndolo. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por vivir en el borde del mundo. Meteora Grecia, Tesalia, región de Calambaca. Hay cosas que, vistas por primera vez, producen una sensación que está a mitad de camino entre el asombro y la negación. Meteora es una de ellas. En el centro de Tesalia, donde la llanura griega termina abruptamente, se elevan columnas de conglomerado compacto, no granito sólido, sino roca formada por la compresión de miles de años de sedimentos mezclados que alcanzan los 400 metros de altura. Y sobre esas columnas, 6 monasterios activos. No en las laderas, no al pie, encima, literalmente en el borde de la cumbre, donde cualquier deslizamiento de las fundaciones significaría una caída libre al precipicio. Los monasterios de Meteora fueron construidos entre los siglos XIV y XVI por monjes ortodoxos que buscaban precisamente lo que el lugar ofrecía: inaccesibilidad. Durante siglos, el único modo de subir era una red de cuerda que descendía desde lo alto, izada por la fuerza muscular de quienes esperaban arriba. Materiales, personas, alimentos, todo subía por esa red. Si la cuerda se rompía a mitad de camino, no había segunda oportunidad. El monje Atanasios de Meteora, quien fundó el Gran Meteoron en el siglo XIV, llegó a la cumbre por primera vez ayudado por un águila, según la tradición. La historia es simbólica, pero el acto real no lo es menos. Escalar esos acantilados sin equipo moderno, con hábito y sandalias, es una de las hazañas más notables de la arquitectura monástica medieval. La roca conglomerada, a diferencia del granito, es friable y heterogénea. La niebla del valle se condensa en ella, disolviendo los agentes ligantes y haciendo que el cascajo sea propenso a desprenderse. Millones de pasos turísticos por año añaden cargas dinámicas repetitivas que aceleran ese proceso. Los vientos secos de la cumbre deshidratan las membranas mucosas y agrietan la piel en minutos. El lugar exige un tributo físico a cada visitante. La UNESCO inscribió Meteora en la lista del Patrimonio Mundial en 1988. Pero el mayor riesgo actual para los monasterios no es sísmico ni climático, es turístico. La afluencia de más de 2 millones de visitantes anuales está desgastando la roca a un ritmo significativamente superior al del envejecimiento natural.
Los propios monjes han pedido públicamente restricciones de acceso. Viven en uno de los lugares más fotografiados del planeta y preferirían que la gente se fuera. Desde las cimas de Tesalia, bajamos al corazón de una ciudad que no fue construida sobre la tierra, sino excavada dentro de ella. Sassi di Matera, Italia. Matera, Basilicata. Hay ciudades que crecen y hay ciudades que se excavan. Matera, en el sur de Italia, pertenece a la segunda categoría desde hace al menos 9.000 años, lo que la convierte en uno de los asentamientos humanos continuamente habitados más antiguos del planeta. Los sassi, las piedras en italiano, son un sistema de viviendas rupestres talladas en el cañón de la roca caliza del Gravina, apiladas en vertical como una ciudad en espejo. El suelo de una cueva es simultáneamente el techo de la cueva inferior. Las personas vivían en capas, superpuestas, compartiendo paredes con sus vecinos de arriba y sus vecinos de abajo. No había separación entre las estructuras y la montaña. La montaña era la estructura. El peso de la ciudad superior descansa directamente sobre la capa de roca porosa no reforzada que contiene las cuevas inferiores, ejerciendo presión continua sobre los espacios vacíos. Las finas columnas de roca que separan las cavidades son siempre el límite de su capacidad de carga. A principios del siglo XX, las condiciones sanitarias eran catastróficas. De cada 2 niños nacidos en los sassi, 1 no sobrevivía el primer año. La humedad, el agua contaminada y la oscuridad permitían que las enfermedades se extendieran de cueva en cueva sin obstáculos. Los habitantes debían subir y bajar miles de escalones de piedra, inclinados y resbaladizos cada día para buscar agua y alimentos. Sus cuerpos eran la única maquinaria disponible para desafiar la gravedad de esa ciudad vertical. En 1952, el presidente italiano, Alcide de Gasperi, visitó Matera y quedó tan consternado por lo que vio que la calificó públicamente como la vergüenza de Italia. Ese mismo año, comenzó el proceso de evacuación forzosa de sus 15.000 habitantes. Los sassi fueron declarados ilegales para vivir. Matera fue capital europea de la cultura en 2019. La misma ciudad que fue evacuada a la fuerza en los años 50 por ser considerada inhabitable, recibió décadas después millones de euros en inversión cultural y turística. Hoy, algunas de esas mismas cuevas que alojaron familias en la miseria extrema se han convertido en hoteles de lujo, donde dormir una noche cuesta varios centenares de euros. De la piedra viva de Matera, viajamos ahora a los acantilados de Córcega, donde una ciudad se asoma al Mediterráneo desde una cornisa de caliza que el mar está royendo por debajo. Bonifacio, Francia. Córcega. Extremo sur de la isla, imaginad una ciudad que se asoma al mar desde una cornisa. No metafóricamente. Las casas de Bonifacio se proyectan literalmente sobre el borde de un acantilado de caliza de 70 metros de altura, cuya base ha sido excavada por las olas durante milenios. No hay pilares bajo ellas. No hay estacas de anclaje. Solo la roca, cada vez más delgada, cada vez más hueca, soportando el peso de siglos de piedra y argamasa. Bonifacio fue fundada en el siglo IX por el marqués Bonifacio de Toscana, que eligió ese promontorio precisamente por su inaccesibilidad. Era una fortaleza natural, difícil de atacar por mar y prácticamente imposible de escalar desde tierra. Lo que en el siglo IX era una ventaja táctica es hoy un problema estructural creciente. El mar no ha dejado de trabajar. Los 187 escalones del rey de Aragón, tallados en el acantilado en un ángulo de 45 grados, estrechos, cubiertos de algas resbaladizas, conducen desde la ciudad alta hasta el agua. La leyenda dice que los soldados aragoneses los excavaron en una sola noche, durante el asedio de 1420 para acceder al agua dulce de una fuente en la base del acantilado. Los historiadores modernos estiman que tomó algo más que una noche, pero la urgencia era real. La ciudad estaba muriendo de sed. Cuando las tormentas del Mediterráneo golpean la base del acantilado, las vibraciones ascienden a través de la roca y los habitantes pueden sentirlas bajo los pies. Dormir en uno de los cuartos que se proyectan sobre el mar significa confiar la vida a la masa de caliza que se erosiona sin pausa.
En 2012, un bloque de roca de varios metros cúbicos se desprendió de la base del acantilado sin previo aviso. Ningún sistema de alerta lo predijo. Las autoridades corsas han instalado redes de monitoreo sísmico en la base del promontorio, pero los geólogos son cautelosos en sus pronósticos. No pueden decir cuándo colapsará el siguiente bloque. Solo que, en algún momento, lo hará. Desde los acantilados de Córcega, subimos hacia los Alpes italianos y el refugio más singular de las Dolomitas, donde dormir exige primero pararte al borde del abismo. Vivaco, Buffa di Perrero, Italia. Dolomitas, Alpes orientales, a 2.760 metros. En la pared de roca de las Dolomitas, a 2.760 metros de altitud, hay una abertura, no más grande que la fachada de un piso pequeño. Y dentro de esa abertura, anclada en la cavidad natural de la roca, existe un refugio que puede alojar a 8 personas en condiciones de emergencia. El Vivaco Buffa di Perrero no es un edificio construido en el sentido convencional. Es un sello, una fachada de ladrillo y madera que cierra una concavidad de la montaña, con toda su carga apoyada directamente sobre el bloque de roca maciza. La estructura no resiste el entorno, se esconde dentro de él. La posición en una concavidad inclinada a 90 grados no fue elegida por azar. Las avalanchas que descienden por la cara de roca pasan directamente sobre la abertura, como agua sobre un punto ciego. La nieve no se acumula. El hielo no aplasta. La montaña protege lo que alberga dentro. La puerta del refugio se abre directamente al vacío. No hay escalón. No hay barandilla. Solo un umbral y, más allá, cientos de metros de caída libre. Para entrar, hay que saber exactamente dónde poner el pie. El alpinista italiano Franco Bianco, que utilizó este refugio durante su ascenso en solitario a la pared norte de la Marmolada en 1973, escribió en su diario de expedición: «Dormir aquí es dormir en el interior de la montaña, no encima, dentro, como si la roca te hubiera tragado y decidido guardarte». La fachada de ladrillo del bivouac se mimetiza con el color de la roca oxidada de la cara norte. Vista desde la distancia, la estructura casi desaparece en la sombra del acantilado. En pleno día, desde 200 metros, cuesta distinguirla de la pared. El refugio es prácticamente invisible para quien no sabe exactamente dónde mirar. De las Dolomitas silenciosas, cruzamos ahora al extremo norte de Europa, donde una ciudad ha resuelto el problema de vivir sobre hielo con una solución tan radical que prohíbe morir. Longyearbyen, Noruega. Archipiélago de Svalbard, 78 tribus de latitud norte. Longyearbyen no es solo la ciudad habitada permanentemente más septentrional del planeta. Es también una de las pocas ciudades del mundo donde está legalmente prohibido morir. No es un chiste. El reglamento municipal de Svalbard prohíbe el entierro en el cementerio local desde los años 90, cuando se descubrió que el permafrost impide la descomposición de los cuerpos. Los ataúdes eran empujados gradualmente hacia la superficie por el movimiento del hielo y los restos de personas fallecidas hace décadas emergían casi intactos. Los enfermos terminales son evacuados al continente. Si mueres en Longyearbyen sin haber previsto el traslado, estás literalmente en un problema. Las casas de la ciudad no pueden construirse directamente sobre el suelo. El permafrost, al entrar en contacto con el calor de los sistemas de calefacción, comenzaría a derretirse y las fundaciones se hundirían de forma desigual. Todas las estructuras están elevadas sobre pilares de acero hincados en el suelo congelado, separando la temperatura interior del hielo exterior. El suministro de alimentos y combustible depende completamente de barcos y aviones desde el continente. Si la cadena logística se interrumpe, por condiciones meteorológicas extremas que en Svalbard son la norma, la ciudad puede sobrevivir solo un periodo limitado con sus reservas. De octubre a febrero, la noche polar elimina la luz solar durante meses. La perturbación de los ritmos circadianos es universal. La tasa de trastornos del sueño entre los residentes durante el invierno polar es una de las más altas registradas en cualquier comunidad humana del planeta. Cuando el sol regresa, el reflejo de la nieve sobre los rayos UV puede causar quemaduras en la córnea en minutos sin gafas de protección. Salir de los límites de la ciudad sin un rifle de alta calibre está legalmente prohibido.
Los osos polares, que pueden pesar hasta 500 kilos, son una amenaza real y documentada. En 2020, un oso polar ingresó al campamento de investigación de la Universidad Noruega de Svalbard y fue necesario disparar al aire para alejarlo. Los investigadores llevan armas como parte estándar de su equipamiento de campo. En Longyearbyen, la naturaleza no es un telón de fondo. Es una condición de riesgo activo. Desde el Ártico noruego, descendemos ahora hacia el corazón de Etiopía y un monasterio al que solo se puede llegar colgado de una cuerda trenzada de piel de animal. Debre Damo, Etiopía. Meseta de Tigray. Adwa. Hay un monasterio en el norte de Etiopía al que ninguna mujer ha podido entrar en 15 siglos. No por norma arbitraria, sino por geometría. El único acceso es una cuerda trenzada de piel de animal que cuelga verticalmente 15 metros por la cara de un amba. Una meseta de arenito de cimas planas, rodeada de acantilados verticales de cientos de metros. Para subir, debes sujetar la cuerda con ambas manos y escalar impulsándote con los pies sobre la roca. Todo el peso de tu cuerpo depende de la resistencia de ese material biológico que envejece bajo el sol africano. Si la cuerda cede, no hay red, no hay alternativa. Debre Damo es uno de los monasterios más antiguos del mundo cristiano. Fundado en el siglo VI por el monje sirio Aregawi, uno de los 9 santos que evangelizaron Etiopía. Según la tradición, el propio santo subió al amba por primera vez gracias a la cola de una serpiente gigante que lo iza hasta la cima. Cuando llegas, la meseta parece un mundo suspendido, plana, silenciosa, con iglesias y edificios datados entre el siglo VI y el XI. En lo alto, no hay manantiales naturales. El agua se obtiene únicamente del agua de lluvia recogida en cisternas perforadas en la roca. Si la pluviosidad anual falla, el monasterio enfrenta escasez real. No hay tuberías. No hay generadores de respaldo. La vida en la cima depende completamente del cielo. En el interior de la iglesia principal se conservan manuscritos iluminados en ge'ez, la lengua litúrgica etíope, algunos de los cuales datan del siglo IX. Son considerados entre los documentos religiosos más antiguos del continente africano. Están guardados en cajas de madera sin climatización especial, a la intemperie de la altitud. El único sistema de preservación es el clima seco del Tigray, que ralentiza el proceso de degradación del pergamino. Si crees que escalar una cuerda de piel para vivir en una meseta sin agua es el límite de la audacia humana, el siguiente lugar va a redefinir completamente esa idea. Palacio de Tiger's Nest, Taktsang, Bután, Valle de Paro, a 3.120 metros sobre el nivel del mar. Hay construcciones que son arquitectura y hay construcciones que son teología materializada. Taktsang, el nido del tigre, pertenece a la segunda categoría. Se aferra a la cara de un acantilado de granito en el Valle de Paro. Bután, a 900 metros sobre el suelo del valle y 3.120 metros sobre el nivel del mar. 4 templos principales, varias estructuras auxiliares, puentes de madera y escalones tallados directamente en la montaña, todo anidado en cavidades naturales de la roca como si hubiera crecido allí por voluntad propia. El lugar es inseparable de la figura de Guru Rinpoche, Padmasambhava, el maestro tántrico que, según la tradición tibetana, llegó aquí en el siglo VIII montado sobre una tigresa voladora, la transformación de su consorte espiritual. Meditó en la cueva principal durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas, antes de someter a los espíritus locales y consagrar el lugar como sagrado. La cueva donde meditó está hoy en el corazón del complejo y sigue siendo el espacio más sagrado del budismo butanés. En 1998, un incendio devastó parte del complejo. La reconstrucción tardó 7 años y requirió izar todos los materiales por un sistema de poleas primitivo accionado por fuerza humana y animal, porque el terreno no permitía el acceso de maquinaria pesada. Cada viga, cada teja, cada saco de cemento subió por esa ladera a pulso. El camino de acceso pasa por un desfiladero con una cascada de 60 metros cubierta de niebla durante todo el año. Al atravesarlo, el cuerpo recibe un golpe de humedad fría que contrasta violentamente con el calor seco del resto de la subida.
El complejo Takchang contiene 13 cuevas sagradas y la principal, la de la meditación del Guru Rinpoche, solo puede ser visitada por monjes y devotos de alta práctica espiritual. Los turistas regulares llegan hasta los templos exteriores, pero no más allá. El corazón del nido del tigre permanece cerrado al mundo. Y esa privacidad tiene 15 siglos de antigüedad. Desde los acantilados sagrados de Bután, viajamos ahora al otro extremo del planeta, a un penasco en los Andes donde las cápsulas de aluminio aeroespacial hacen las veces de dormitorio suspendido sobre el vacío. Natura vive Cliffside, Capsule Lodge, Perú, Valle Sagrado de los Incas, Cusco, a 2.900 metros. Existen hoteles con vistas al mar, existen hoteles con vistas a la montaña, y existe un conjunto de cápsulas de aluminio aeroespacial y policarbonato ultrarresistente colgadas de la cara de un acantilado de 400 metros en el Valle Sagrado de los Incas, donde la única pared de tu habitación que toca la roca es la trasera, y las otras 3 son transparentes. Cada cápsula mide 7 metros de longitud. Está fabricada con aluminio de especificaciones aeronáuticas y policarbonato de alta resistencia, diseñado para soportar impactos y temperatura. El anclaje mecánico que la fija al acantilado es el único punto de contacto con la Tierra. No tiene masa autoestabilizadora. Si el sistema de anclaje falla, la cápsula cae. Para llegar debes escalar la vía ferrata, un circuito de barras de hierro perforadas directamente en la cara del acantilado de 400 metros, equipado con arnés obligatorio. La subida consume energía de forma intensa. A 2.900 metros de altitud, la densidad de oxígeno es significativamente menor que a nivel del mar. El corazón y los pulmones trabajan en exceso. La hipoxia, reducción de oxígeno en sangre, puede aparecer sin previo aviso en personas no aclimatadas. La mañana de partida no se baja escalando. Se desciende en tirolesa, con el cuerpo suspendido de un cable de acero sobre el vacío del cañón, dependiendo del sistema de freno por fricción y la durabilidad del cable. Mientras los huéspedes experimentan esta sensación una sola vez, los guías deben escalar el acantilado cada día para transportar comida, realizar labores de limpieza y asistir a los visitantes. Cada jornada supone miles de calorías consumidas y desgaste físico acumulado sobre una pared vertical. Las cápsulas fueron diseñadas específicamente por ingenieros especializados en estructuras de alta montaña, después de que el propietario del proyecto, Pepe Velarde, rechazara 3 propuestas previas de empresas convencionales por considerar que sus sistemas de anclaje no eran suficientemente seguros para las condiciones sísmicas del Valle Sagrado. Perú está en una de las zonas de mayor actividad tectónica del planeta. Las cápsulas están calculadas para resistir temblores de hasta 7 grados en la escala de Richter. Desde las cápsulas del Valle Sagrado, nos acercamos ya al podio de los lugares más extraordinarios de este recorrido. 3 destinos que han llevado la idea de habitar el límite a un nivel que muy pocos seres humanos han podido o querido experimentar. Monastero di Sant'Agata, Okatski Pillar, Georgia, y Mereti, Katski, cerca de Chiatura. Hay un pilar de roca en el oeste de Georgia que se eleva 40 metros directamente desde el suelo, como un pedestal diseñado por la naturaleza para colocar algo que merezca estar por encima de todo. La cima mide aproximadamente 150 metros cuadrados, no más. Y sobre esa superficie que equivale a un piso pequeño, existe una iglesia de piedra de 19,5 metros cuadrados, una cripta, 3 celdas de ermitaño y una bodega de vinos, todo ello datado en los siglos X y XI. El pilar de Katski fue mencionado por primera vez en crónicas georgianas medievales como un lugar sagrado inaccesible. Un trono del cielo donde los ángeles guardaban la copa del Santo Grial. Durante siglos, la cima permaneció literalmente fuera del alcance humano. La única escalera de hierro que conduce al topo no fue instalada hasta el siglo XX. Las regulaciones actuales permiten el acceso solo a monjes del monasterio ortodoxo georgiano y a un número limitado de invitados masculinos con permiso especial. Las mujeres tienen prohibida la subida. El monje Maxime Kaftaradze vivió en la cima durante varios años en la primera mitad del siglo XX, en un aislamiento que los habitantes del valle describían como voluntariamente más allá del mundo.
Durante la restauración de principios del siglo XXI, todos los materiales fueron izados mediante poleas manuales y cables desde la base del pilar, ya que ninguna máquina pesada podía aproximarse. Los trabajadores subían y bajaban por la misma escala de hierro que hoy utilizan los visitantes, con cargas a la espalda sobre un pilar de roca expuesto a los vientos de la cuenca del Cáucaso. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la cima en los años 90, los investigadores descubrieron una cripta que contenía los restos mortales casi intactos de un monje del siglo XI. Las condiciones de la cima, altitud, exposición al viento, sequedad relativa, habían preservado parcialmente los huesos durante casi 1000 años. El monje que eligió morir en ese pedestal de piedra dejó sin saberlo un testimonio físico que llegó hasta nosotros. Si el pilar de Katsky es un trono de fe en el cielo de Georgia, el siguiente lugar es algo diferente. Una comunidad entera que excavó literalmente dentro de una montaña y vivió ahí durante siglos, en un laberinto que el tiempo está deshaciendo. Vartsia, Georgia, Valle del Mintkvari, provincia de Samtskhe-Javakheti. En el siglo XII, la reina Tamar de Georgia ordenó excavar en el flanco de la montaña Erusheti un complejo que fuera al mismo tiempo ciudad, fortaleza y templo. El resultado fue Vartsia, una red de más de 6.000 cuevas distribuidas en hasta 13 niveles verticales, conectadas por túneles, galerías, escaleras talladas en la roca y un sistema hidráulico subterráneo que llevaba agua desde un manantial del interior de la montaña hasta cada nivel. En su momento de mayor esplendor, en el siglo XII, Vartsia albergaba aproximadamente 50.000 personas. Era una de las ciudades más grandes del mundo medieval. La excavación de 6,000 cuevas en el flanco de la montaña transformó una masa rocosa sólida en una red con forma de panal, con tensiones distribuidas de forma desequilibrada. Las paredes perdieron su integridad estructural. El peso de la cima de la montaña recayó sobre finas divisiones de roca, siempre en el límite de su capacidad de carga. En 1283, un terremoto devastador derrumbó la fachada externa del complejo, exponiendo las cuevas interiores al exterior. Lo que hoy vemos, el laberinto de cavidades abiertas a la ladera, es el resultado de ese colapso. La ciudad perdió sus muros y quedó desnuda frente al mundo. Los túneles verticales que conectaban los niveles funcionaban como chimeneas. Si un incendio comenzaba en los pisos inferiores, el calor y el humo eran absorbidos hacia arriba con violencia. Las personas de los niveles superiores morían por asfixia antes de que las llamas llegaran a ellos. El río Mtkvari, que fluye en la base del cañón, golpea continuamente el pie del acantilado, creando vibraciones de baja frecuencia que se transmiten a través del bloque rocoso, acelerando el proceso de fisura. Las raíces de los árboles que crecen en las grietas absorben agua y generan micropresiones que separan la roca de tufo, destruyendo silenciosamente las estructuras desde dentro. La reina Tamar, que ordenó la construcción de Vartsia, es la única mujer que ha reinado como monarca plena de Georgia en toda la historia del país. Su reinado, de 1184 a 1213, es considerado la edad de oro de la civilización georgiana. Vartsia fue, en parte, su proyecto personal, un símbolo de poder, devoción y permanencia. El terremoto de 1283 llegó 70 años después de su muerte. La ciudad que construyó para durar milenios sobrevivió apenas unas décadas antes de perder sus muros. La permanencia, como siempre, es una aspiración. Y ahora llegamos al lugar que encabeza esta lista. El lugar que, de todos los que hemos recorrido esta noche, sintetiza de forma más completa todo lo que el confín existe para mostrar. La belleza extrema del límite, la obstinación humana ante la lógica y la pregunta que nunca termina de responderse. ¿Por qué? Vete a Libanos y las iglesias rupestres de Lalibela, Etiopía. Lalibela, región de Amara, A2. 630 metros. En el siglo XII, el rey Lalibela de la dinastía Zagwe tomó una decisión que no tiene precedentes en la historia de la arquitectura mundial. En lugar de construir una ciudad, la talló hacia adentro. No levantó edificios, los excavó hacia abajo, dentro de la roca viva del altiplano etíope,
creando 11 iglesias monolíticas talladas directamente en el macizo de roca roja, conectadas entre sí por trincheras, túneles y pasos secretos que forman un mundo subterráneo completamente autónomo. Lalibela quería crear una nueva Jerusalén en África, y lo hizo, no en piedra apilada, sino en piedra vaciada. Las iglesias de Lalibela no tienen cimientos porque son la roca misma. El problema estructural es el opuesto al de cualquier otro edificio del planeta. El peso no descansa sobre pilares, sino que la excavación ha reducido la masa que soporta todo lo que queda encima. Finas columnas de roca natural deben sostener el enorme peso del macizo superior. Los techos han sido tallados con relieves decorativos que adelgazan aún más el grosor de la roca portante. Las encostas del cañón, cortadas por el río Gravina, no retienen suficiente vegetación para estabilizar el terreno. El suelo poroso acumula agua de lluvia y la libera lentamente hacia las paredes de las iglesias, disolviendo la roca de toba volcánica que las compone. El proceso es lento pero continuo e irreversible. La Bete Giorgis, la iglesia de San Jorge, el más famoso de los templos de Lalibela, está excavada en forma de cruz griega perfecta desde la cima hasta la base. Vista desde arriba, parece un sello. Vista desde dentro, parece una catedral que decidió nacer de la tierra en lugar de crecer sobre ella. Los sacerdotes de Lalibela custodian en estas iglesias textos y reliquias que, según la tradición ortodoxa etíope, incluyen el Arca de la Alianza, el cofre sagrado donde Moisés guardó las tablas de la ley. La afirmación no ha sido verificada por ningún arqueólogo externo, porque los accesos al Sancta Sanctorum están completamente vedados a quien no sea sacerdote de la iglesia etíope. El acceso principal a algunas de las iglesias excavadas más profundas requiere descender por trincheras talladas en la roca en ángulos de casi 90 grados, con peldaños tan estrechos que obligan a curvar el cuerpo y doblar continuamente las rodillas. Los médicos que han estudiado a los habitantes de Lalibela a largo plazo han documentado tasas significativamente más altas de degeneración vertebral y deformidades posturales crónicas en personas que pasaron la infancia y la adolescencia descendiendo y ascendiendo diariamente esas trincheras. La construcción de Lalibela no está documentada en ningún archivo de ingeniería contemporáneo porque no existían. La tradición oral etíope afirma que las iglesias fueron excavadas en 23 años, con la ayuda de ángeles que trabajaban de noche mientras los obreros humanos dormían. Los arqueólogos calculan que, para excavar la cantidad de roca retirada en ese periodo con las herramientas de la época, habrían sido necesarios entre 40.000 y 50.000 trabajadores trabajando simultáneamente. Si la cifra es correcta, Lalibela fue uno de los mayores proyectos de construcción de la historia medieval, en un reino africano que el mundo occidental apenas conocía. Hemos viajado esta noche por los extremos de lo habitable. Hemos visto cómo el ser humano ha tallado su hogar en la roca viva, lo ha colgado sobre el vacío, lo ha anclado al hielo, lo ha reconstruido 7 veces sobre el mismo río que lo destruyó. Desde los Sasi de Matera hasta las iglesias de Lalibela, desde Svalbard hasta los acantilados del Bután, la conclusión no es la locura de quienes eligieron esos lugares, es la obstinación silenciosa de quienes decidieron que ningún abismo era suficiente razón para no quedarse. El peligro, descubrimos esta noche, no está solo en las alturas, está en la costumbre. En la mañana en que bajas los escalones resbaladizos de siempre y tu pie no encuentra la piedra donde siempre estuvo. En el invierno en que el río sube más que los inviernos anteriores. En el terremoto que llega cuando llevas siglos creyendo que no vendrá. Y sin embargo, ahí están. Las casas, las celdas, los templos, los refugios. Todos ellos repitiendo la misma pregunta en su propio idioma. ¿Cuánto de lo que llamas hogar es el lugar y cuánto eres tú? El borde no es el límite del mundo. Es donde comienza el tuyo. ¿Cuál de estos lugares te pareció el más imposible de habitar? ¿Las iglesias talladas hacia adentro del altiplano de Lalibela o las cápsulas de aluminio suspendidas sobre el abismo del Valle Sagrado de los Incas? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer dónde ponéis vuestro límite. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta
Es la mejor forma de que El Confín llegue a más personas que merecen descubrir estos lugares. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete a El Confín y activa la campanita para no perderte el próximo destino. Cada semana, un nuevo extremo del mundo te espera aquí. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.